Buenas noches, estamos en el Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio, 351-86-72-070. Estamos con nuestra invitada, María Emi. María Elida Morales Mí, María Emi, nació en la ciudad de Salta, Argentina, y desde 2011 reside en Córdoba capital. Se desempeña como correctora literaria y bibliotecaria. Estudió Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba y ha participado como tallerista en distintos talleres de lectoescritura. Actualmente está formándose para guardaparques. Tiene 2 libros de relatos publicados: Everybody Wants to Rule the World, libro de relatos de terror y misterio, publicado con Borde Perdido Editora, Corrección Narrativa 2021, y Cuerpos Cardinales, libro de relatos, publicado por Editorial Nudista 2024. Never Let Me Down Again por Depeche Mode. Dice que un hombre arranca su auto y se mete de nuevo a la autopista, llevando una presencia sentada en el asiento de atrás, una anciana de pelo blanco, que una y otra vez intenta decirle algo desde hace meses. Que una abuela en silla de ruedas ve en la oscuridad de su casa la imagen de un niño que no es niño, sino la sombra que le espera sentada en el sillón. Así la voz, los relatos de María Emi. De repente la realidad se tuerce, lo cotidiano se enrarece y estamos en un lugar extraño. Bienvenidos al lado oscuro, bienvenidos a las pequeñas pesadillas que lo van tomando todo. Bienvenidos a los relatos de María Emi. Hola María, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Contentos de tenerte. Bueno, recién venida de Salta, nos contás, ¿no? Ha estado por allá. Así es. Bueno, muy contenta de venir acá, así que gracias por la invitación. Gracias a Rodo también por pasarme ahí Sí, pelota. hacemos así como una cadena, ¿no? Sí, Una red de escritores y demás. Bueno, María, este ratito es para que nos lea algo de lo que estás haciendo ahora o lo que has hecho antes. bien. Bueno, además de estos libros, Cuerpo Cardinales y Everybody, tengo ahí como proyectitos más recientes y uno de esos es Tecnomisivas, así que voy a leer uno de los cuentos. El primero, que se llama Las paredes de la carne. Lo primero que conecta es la carne. Se enciende el pestillo rosado, lo que en otro contexto hubiera llamado clitoria. La fusión de runas brilla y el sonido del aparato, ansioso por vincularse, retumba en la habitación. Es mejor así, con los parlantes en vibración baja y profunda. Los pelos se erizan antes de que los labios se abran, en apertura extasiada. Aunque no es todavía ese momento. Ahora las uñas rascan un plástico metalizado hasta liberar las plaquetas. La lengua se acerca, se hunde en la oscuridad del metal caliente. Los dientes agarran la placa ITX con fuerza y la arrancan. Los cables se sueltan, saltan las chispas como sustancia espesa que cae sobre la piel. El olor de la carne quemada no le molesta. La atención está localizada en otro lugar. La cabeza vuelve a hundirse y las piernas se abren. La lengua se pega, esta vez a las aletas de metal. La sangre salta mientras el filo va marcando líneas y arruinando las papilas. El cuerpo gime. Cierra los ojos. Mete 2 dedos en la abertura de la caverna digital. Separa cables quemados y siente las vibraciones de una voluntad artificial. La descarga eléctrica, inesperada, hace astillarse los dientes. Un nuevo gemido antes de montarse a la placa madre. El movimiento continuo hace que los muslos sangren y las terminales nerviosas del dispositivo penetren en la carne entreabierta. En la fricción, las aperturas se dilatan, el cuerpo agarra los cachetes, los muslos y los abre con fuerza, antes de conectar una de las mangueras, hundirla en el orificio que se cierra al sentir los espasmos eléctricos. Los cables se desprenden de la goma, el cobre se adhiere a las paredes de la carne, el cuerpo grita, la máquina enreda sus cables en las pantorrillas, las aprieta. Está la máquina intentando callarla o hacer más agudos los sonidos. Los brazos acarician el metal, la cara descansa sobre el vidrio caliente. La mejilla primero se sonroja, después vendrán el amarillo y el oscuro de la carne atrofiada. Tu cara y mi cara, susurra el cuerpo. Tu cara y 1000 caras, tu cara y 1000 caras, tu cara y 1000 caras, escribe en la pantalla en redacción infinita la máquina. La transcripción continua, automática, hasta que uno de los brazos arranca la carcasa. Hurga, sin cuidado, sin suavidad, rompe y quiebra los pequeños microcircuitos de metal. Desgarra el plástico. Se detiene recién cuando siente el aluminio que tiembla, nervioso, ajeno a cualquier voluntad. Empuja con fuerza y después tira. El material responde al movimiento violento de la única manera en que puede hacerlo, volando hacia las paredes y la mesa. Los dedos se sumergen en el líquido marrón, que queda a la vista. La mano que chorrea acaricia las pantallas, las memorias y el adaptador. Después se hunde en la entrepierna. El movimiento empieza duro y llega a ponerse frenético. La carne se magulla, arde. Las piernas empiezan a temblar ante el primer nanorgasmo. Las luces parecen prenderse y apagarse en sintonía con los gemidos. Las garras de los pies se clavan en la alfombra sucia. Empiezan a desgarrar de a poco el tejido. Los dedos sangran, porque en el rasguido armónico las uñas se desprenden de la piel y líneas de sangre se derraman, ajenas al dolor. La cabeza sale de su espasmo involuntario y se queda fija, en un aparente estado de lucidez. Se separan los labios, es como si estuviera por gritar, pero en vez de eso la boca se llena de saliva y vuelve hacia la red de microchips y placas rotas. La baba se expande mientras los músculos succionan. El encuentro entre el líquido y el circuito impreso se traduce en chispas y cortocircuitos. El fallo eléctrico empieza a expandirse por la máquina y también por la habitación. Primero fallan los controles de ventilación. Las astas confunden el movimiento y empiezan a dañarse entre ellas.
Lo que queda del líquido de refrigeración estalla sobre la memoria RAM. La unidad del disco duro se achicharra, casi en movimiento defensivo. El cable de alimentación serpentea, en un ardid desesperado por distraer a esa corriente eléctrica incontrolable que toma cada parte del aparato. A medida que la máquina falla, la habitación también es arrastrada a una estática enrarecida. Los pelos de la alfombra se erizan y los cables de la estructura estallan, dejan al descubierto frágiles paredes cubiertas de cal. El cuerpo se abraza al plástico que se retuerce ante los primeros destellos de fuego. La pantalla titila durante varios minutos, hasta que resplandece y se apaga, hundida ahora en un negro definitivo. ¿Son lágrimas lo que caen por lo que queda de cara sobre la carne quemada? Cuando entran los civiles, el cuerpo sigue pegado al cadáver de metal. Gritan su nombre, varias veces, antes de despegar el torso y los muslos del plástico. Estelas de vidrio vuelan en el aire, cuando la carne es separada y partes del cuerpo se despellejan. Después de meses siendo tratado con injertos, de animal y de piel 3D, el cuerpo está listo para hablar. Llora el cuerpo deformado, gime mientras cuenta lo sucedido esa noche. Dice que el protocolo fue cumplido desde un principio. Se le informó a la máquina cuáles eran las intenciones del proceso. El aparato respondió al principio de manera positiva. Sin embargo, a medida que el humano se acercaba, los nervios virtuales se desplazaron a un estado defensivo. En ese momento, la habitación se transformó en un campo de batalla. La sangre y las descargas eléctricas son la parte sustancial del relato, desde ese punto en adelante. Sin embargo, los torsos que rodean la cama de cristal desde la que sigue hablando con dificultad han dejado de escuchar hace tiempo. Saben que ni las heridas de la máquina ni las del cuerpo se condicen con esa historia. Aunque en el fondo tampoco importa. Todo lo que necesitaban saber era que una máquina más había muerto y que no volvería del purgatorio de los dispositivos con muerte cerebral. Se alejan, cubiertos con lentes y gabardinas de tela, con pasos sonoros retumbando sobre largos pasillos, para que no haya dudas de que ellos estuvieron ahí. Esta es la luz de náufragos, se inundó con nuestro sol. Háblame de los demás, por las noches brilla el sol y arde por todos los lados como antes. Y esta vez yo voy a ir, porque el cielo así está, alcanzando el cuerpo que quiero conocer. Dime hasta cuándo seguirás marchando para acompañarte. Mientras tanto, tu figura crea nuevas primaveras a la luz del centro, por la vereda. Sobre el techo suenan sus candelas. Quiero tanto espacio, quiero tanto espacio, hasta ver el cielo en tu jardín, detrás de nuestros ojos. ¿Hasta cuándo? Tu figura crea nuevas primaveras a la luz del centro de Valvanera. Y esta vez yo voy a ir, porque el cielo así está, alcanzando el cuerpo que quiero conocer. Dime hasta cuándo
escuchado la canción Valvanera por Francisco Bochatón, canción elegida por nuestra invitada Mari Emí. Mari, ¿qué hizo o determinó que eligieras escribir relatos de terror y misterio? ¿Qué es lo que es esa elección? ¿Por qué? No sé si... O sea, yo no lo pienso tanto necesariamente como una elección, sino como que para ahí va mi interés finalmente al escribir. Tienen siempre ese toque. También supongo que tiene que ver mucho con lo que yo leo o con las películas que veo, con ciertos directores. Incluso más, te diría más del cine que la literatura esa influencia, porque por ahí estoy leyendo Dostoyevsky y cualquier otra cosa, pero bueno, yo voy por eso. Lo visual, las películas te motivan. Sí, creo que también hay como un toque de lo policial que me pasó por ahí con este último proyecto que, bueno, Seba me decía esto de van muy hacia lo policial tus textos y bueno, yo creo que el primer cuento o semicuentos que intenté escribir a los 8 era un policial, tenía ese toque de, me gusta esa historia de algo que se descubre, que se devela, medio detectivesco, y eso entroncado muy con lo oscuro y lo sórdido a veces que nos rodea. Claro, exactamente. Sí. Arranquemos con el título de tus libros, Everybody Wants to Rule the World. Eso es el título de una canción, ¿no? Así es, sí. ¿De qué grupo es? Tears for Fears. Sí. ¿Y por qué la elección de ese título? Porque a mí me cuesta muchísimo poner títulos a los libros, a los cuentos. Es algo que siento que ahora lo trabajé un poco más, pero me costaba muchísimo. Y finalmente elegí una canción que escuché un montón mientras escribía el libro, digamos. Fue eso, como una canción que la escuchaba mucho mientras lo escribía. Y muy representativa, supongo, de la época de escritura. ¿Y Cuerpos Cardinales, el título? ¿Qué fue lo que motiva? Y creo que tuvo un poco que ver con esta importancia del cuerpo como palabra y como elemento en mis textos, sobre todo en este libro. Que es algo como que se repite, esta idea de el cuerpo sale, hace tal cosa, como esa, quizás algo medio impersonal también, ¿no? Como que ya desubjetiva al sujeto y es solo un cuerpo. Es como un objeto más. Sí, algo de eso, y bueno, cardinales porque tiene que ver justo con esto que charlábamos de como de repente cuerpos que empiezan a ser atravesados por una autopista gigantesca, norte, sur, este, oeste, y que les jode la vida a todos y que los marca, no para bien, podríamos decir que más para otros lados. Hay como una visión crítica, ¿no? De ese tipo de mega ciudades, ¿no? Sí, para mí sí. Lo que pasa también cuando quizás un cuerpo o un alguien está en un lugar y viene por encima esta construcción o esta idea que no ha sido ni discutida ni pensada, pero te impacta. Y bueno, que nos pasa creo que todo el tiempo. Y son ciudades divididas, son las autopistas como cruces, ¿no? Sí. Hay algo ahí de eso, ¿no? Sí, en este caso. Hay como una metáfora también, algo. Sí, para mí fue como algo, una especie de un monstruo que llega a la ciudad, así claro. Que se instala. Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que dispara un relato? Algo que viste, oíste, una sensación, una idea. ¿Cómo se empieza a procesar adentro tuyo? Creo que de todo. O sea, hay desde recuerdos, por ejemplo, no sé, en Everybody Wants to Rule the World, está Matador, que ese es un recuerdo de un personaje que era una especie de novio, amante de una tía mía. Y ese personaje que a mí me marcó, de repente años después, bueno, apareció en ese cuento, como un recuerdo de ese sujeto, lo que me generaba. Y después, no sé, en Cuerpos Cardinales, en Correntada, de repente tenés un texto que es porque yo siempre bajaba por Alberdi hasta... Ay, no me sale el barrio. Pero bueno, el que está lindando ahí. Sí, para ir... sí, está bien, Providencia o... Sí, bueno, acá... Para la donde Avenida está el Fuerza puente, Aérea. Sí. Bueno, no nos Los naranjos. Los naranjos. Eso. Sí. Y me acuerdo que caminaba, y todos los días para ir a la escuela, y había siempre un río de cloaca. Sí. Y estaba como obsesionada con ese río de cloaca, entonces de ahí surgió el cuento. Claro. ¿De dónde viene esa agua podrida, permanente? Que está corriendo, sí.
Cuando comenzás un relato, ¿ya tenés pensado el final o es una deriva? No sé si cuando empiezo siempre lo tengo pensado al final, pero en el proceso lo voy pensando. O sea, es algo que a mí en general, en ese sentido yo también pienso, capaz que yo en algún momento decía, no, bueno, yo hago más relatos. Y después dije, no, yo hago más cuentos, porque hay como una especie de final más cerrado. Bueno, se puede discutir ahí las formas y formas narrativas, pero yo lo pienso como, para mí es importante el final y si puede haber un giro, o si puede haber algo que se devela, siempre me parece interesante, pero porque a mí también me gusta mucho leer eso. O sea, Claro. me entusiasma eso, me gusta cuando me están como dando giros ahí. Perfecto. ¿Y te interesa en el relato el ritmo, el clima, el tono? Sí, creo que el clima me interesa un montón. Creo que yo parto mucho de imágenes, o sea, también me lo han dicho por ahí amigos con los que, viste, los lees, te lees y vas haciendo crítica. Me parece que hay algo muy de lo visual en mis textos. Claro. Sí. Y de ir generando o creando un ambiente a partir de palabras y frases sin que, o sea, no dilucidas la imagen Claro. así de toque, sino que se va como armando. Ujú. Como un puzzle, así que se va armando. Sí, como una especie de niebla que se va disipando, pero vos partís de un plano detalle de una cosita y va alejándose y ahí vas viendo. Pero también porque en ese juego me parece que hay distintas personas que leen distintas cosas. Incluso me ha Claro. pasado con cuentos que me digan, no sé, esto era así, tal cosa, y yo dije, no, pero la verdad que me lo decís y se podría leer así. Claro, Y me gusta esa ambigüedad también, que exactamente. el lector construya lo que quiere construir, digamos. Ujú. Como una confianza, ¿no? En el lector en algún punto. Sí, totalmente. Creo que hay mucho, sí, de decir, bueno. Ujú. Pero porque a mí me gusta que me traten así como lectora, supongo también. Claro. Hay un juego ahí. Claro. Sí. ¿Qué te dice que un relato está terminado? ¿Qué es lo que te lo... Terminado, ¿en qué sentido? Como cerra, ya. como diciendo, bueno, ya está. Bien. Ya. No, porque por ahí pensaba si para ser publicado o no. No. Antes de eso. Sí, pueden Eh, ser las dos cosas, ¿eh? Y en general, como yo lo pienso muy con un final, digo, ya está, ahí está cerrado. O sea, agregarle algo más no le va a sumar. E incluso lo que sí me pasa a veces es que capaz leyéndolo con... Bueno, esto yo creo que también la escritura se construye mucho con otros. Exactamente, y es no. plural la Sí. palabra, ¿no? Y es como muy a partir de que otros te lean, te digan. Y a veces pasa que los otros te dicen más como, recortás acá, podá. Claro. A mí podar me cuesta un montón. Eso, o sea, esa era otra pregunta, sí, que Sí. venía. Sí, sí. ¿Sos de volver mucho sobre lo escrito? Vuelvo hasta un punto. O sea, para mí, reescribir algo, no. Antes que reescribir un libro, te escribo otro. Porque siento que igual lo que ya escribiste está en lo siguiente. O sea, Claro. todo lo que uno ya ha escrito está en el último libro que escribís y todo eso va a estar en el próximo. Porque es un proceso de toda la vida si querés escribir, ¿no? Claro. Entonces, pienso más en estas ideas como más orientales, con lo poco que yo pueda entender del oriental, de la Ajá. escritura y el arte, como muy un proceso en el tiempo que va, Claro. o sea, como un arte que uno va desarrollando o intentando desarrollar en el tiempo. Ujú. ¿Haces clínica de tus relatos? ¿Te leen otros? Sí, o sea, no sé si formalmente como clínica, pero sí con amigos escritores, pareja escritor, bueno, así, en Ujú. ese compartir y bueno, uno también ahí va forjando no sé, el coraje o la armadura para la crítica, ¿viste? Claro, ¿Qué es exactamente. eso? Sí, y está bueno, ¿no? Que las devoluciones no sean complacientes, ¿no? Sí, 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 y que yo creo que también es un desafío no darlas también cuando es un amigo o alguien que uno quiere, ¿viste? Cómo hacer una crítica pero también pensarlo desde el lugar de que querés sumar al texto y al relato y Sí. intentar una cierta objetividad sobre lo que está planteado, aunque no sé qué tanta objetividad podemos pedir en Totalmente. temas del arte. Sí. Sí. En algunos relatos utilicé el recurso de separar de los renglones 2 o 3 palabras con un punto negro al lado. ¿Qué buscas con ese recurso? Creo que es un recurso que me quedó bueno, cuando hice más talleres literarios de más chica, tipo 18, 19 años,
Hay un poco de indecisión. No sé si yo defiendo ese recurso. A mí me sirve y a veces en algunos textos lo saco porque me dicen, bueno, no suma. Pero me acuerdo concretamente que haciendo este taller, cuando ya estábamos por editar el libro del taller, me dicen, bueno, tenés que sacar las opciones. Y yo dije, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podía existir eso, digamos? Claro. Y fue una especie de pequeña lucha ahí. Sí. Y ya me quedó eso de decir, ¿por qué no, digamos? ¿Quién dice que no podemos A mí tenerlo? me producía cuando lo leía de que de repente vos venís con un siguiendo eso y de repente para y hay como un blanco ahí, ¿no? Y produce como una pausa y quizás ahí ingresa una sensación u otra cosa, ¿no? Sí, o sea, desde hay gente que me ha dicho que le gusta hasta gente que me dice me corta el ambiente. O sea, me estás creando un clima y me lo cortaste, ¿viste? Esto de yo vengo así y tú, Claro. ¿qué es esto? Pero bueno, me parece que también hay algunos que leen la primera opción y dicen, bueno, yo no me voy a rayar tanto, leo la primera que aparece y listo, sigo. Seguro. Y además es legítimo que cada uno te diga Sí, eso, totalmente. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y hay textos que están en cursiva. Ujú. Eso, ¿por qué? ¿Qué hay ahí un personaje, el pensamiento que está? No recuerdo en cuáles era. Creo que no importa, pero aparecen, Sí, yo creo que en general lo uso eso, cuando pienso más en llevar a pensamiento o algo así del personaje, porque a mí me cuesta más, creo que hay gente que lo maneja muy bien, a esto de las voces sin marcar diálogo. En mi caso siento que a veces se me pone todo muy ambiguo y enrevesado, entonces capaz que es una pista de algo la cursiva, digamos. Nada, claro. Hay muchos relatos están contados desde la mirada de un observador que cuenta. Y hay otros que están relatados por el protagonista en primera persona. ¿Qué es lo que te hace decidir una opción u otra? Yo creo que en general a mí me gusta más la tercera. Me parece hermoso poder ser un observador que está ahí. Pero bueno, hay otros que creo que le suma más esto de la primera. Y también a veces intentar correrse donde uno está más cómodo, digamos. Decir, bueno. Probar de distintas Sí. Ópticas, digamos, Sí, ¿no? sí, algo de eso. Claro. El narrador objetivo por ahí es como que esos cuerpos que son objetos, digamos, pega más, ¿no es cierto? Eso que vos buscas. Sí, Sí. yo creo que sí, hay algo de esa distancia. Claro, Sí. en cambio, el protagonista que dice es otra cosa, ¿no? Es algo más subjetivo, más de sensaciones, de emociones. Sí, Ujú. totalmente. Ujú. Es eso. Bueno, ¿hay control sobre lo que se escribe? ¿Hasta qué punto hay control? ¿Control en qué sentido? ¿Temático? Claro, lo que surge, los temas, ¿hay algún control sobre eso? No, creo que no. Creo que ponele a mí, en algún punto yo veo por ahí personas, escritores, escritoras, amigos que quizás hablar muy desde lo personal Ujú. y lo subjetivo les sirve. Yo en general le mando un velo a eso. O sea, creo que siempre hablamos desde el yo, porque si no, ¿de quién va a hablar? O sea, uno habla de uno en el mundo, digamos. Y la Seguro. visión que tenés es la que te permiten los ojos que tenés también en algún punto y tu posición. Por ahí yo siento que le pongo un velo más, pero porque no me gusta quizás entrar tan de lleno con... Claro. Sí, pero siempre está. O sea, creo que estará más explícito o menos explícito, pero uno está en todo lo que escribe, obvio. Seguro. ¿Qué implicó en tu construcción personal, emocional, psicológica el ingreso de la literatura en tu vida? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Contame un poco todas esas sensaciones. Y yo lo leo como muy de chica, yo lo pensaba más a partir de mi viejo, pero después también me di cuenta que yo terminé estudiando letras, que mi mamá había estudiado letras y no terminó, entonces sentía que estaba muy entroncado y por ahí sí, en mi casa había una biblioteca, mi abuela también leía, era muy esto me acuerdo incluso que en un momento, no sé, capaz que yo tenía 15, 16 años,
y quería leer unos libros de, no sé, García Márquez, cualquier cosa, nada, pero ella me decía, no, esos libros no son para tu edad. Claro. Y yo era como, abuela, yo acá leo lo que quiera, o sea, subo con una Claro. silla y me puedo leer todo y me pareció un acceso a un montón de Sí. cosas que capaz que no te decía el mundo, pero ahí estaban. Digamos. Claro, claro. Sergio Raimundi, un escritor de Bahía Blanca, ha dicho, no hay literatura de un lado y mundo del otro. Ujú. ¿Qué pensás? Que de alguna manera la literatura es un ingreso al mundo y el mundo está permanentemente en la literatura, o sea, que conoces el mundo también. Parece un lugar común, pero... No, pero es como que si se trasvasaran, ¿no? La Sí. literatura. Sí, incluso, viste que están estos casos de, ahora no me va a salir, creo que en Megafono La Guerra está, como que está este fenómeno de hechos que han sido primero narrados y después suceden en la realidad. Claro, Y tal son cual. como si hubiera una... Sí, sí, como que si la literatura Se fuera anticipara. adelante, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí. también no es necesariamente que sean las artes adivinatorias, es que hay un análisis, hay una lectura hasta de clima y época cuando uno escribe si quiere, y eso también traspasa al papel y suda. Ujú. Puede sudar más o menos, Claro. pero... ¿Podés identificar los materiales de tu escritura? ¿De qué se nutre? Algo nos habías dicho del cine, pero a ver, sos como ser de contemplar en la calle algo que sucede, eso lo... Sí, creo que sí. O sea, creo que hay, o sea, un poco, bueno, lo que te contaba recién, creo que también es en los momentos de más contemplación y frenar cuando aparecen estas ideas de, a mí me pasa por ahí haciendo yoga o caminando, en ese espacio en el que uno, que creo que cada vez son más difíciles con tanta pantalla, computadora, celular, digamos. Claro. Creo que es necesario ese espacio. Ojo, que igual también en esos lugares creo que hay un montón de gente que encuentra para escribir ahí, ¿no? Exactamente. Pero sí creo que es necesario un momento de uno estar un poco más con la Una mente. distancia, sí, ¿no? eso. Y ahí te aparecen ideas. Y ahí decís, che, qué interesante esto. O incluso a veces uno parte de un tema que te parece súper interesante y decís cómo lo abordaría con la literatura, con un Ujú. cuento, con una novela, con un lo que sea. ¿Y cómo te llevas con la convivencia, con eso, con los relatos y con los cuentos? O sea, sos como ser de estar en un lugar y qué sé yo, en el supermercado y demás, y de repente aparece un pensamiento con respecto a eso que has escrito, que estás escribiendo. ¿Lo llevas con vos, digamos, a todos lados? Creo que está. Capaz que eso, que aparece más en otros momentos, en esos momentos más de... En que uno mira para otro lado, capaz, ¿no? ¿O Sí, eso, cuando estás como respirando y mirando en un sillón y ahí como que la mente va rumiando hacia esos lados. Sí, Es como una deriva, ¿no? Así como que va flotando ahí, ¿no? sí, yo siento también que, bueno, esto que te comentaba de que a mí me gusta como trabajar en la escritura muy por proyectos. Entonces es como, capaz que estoy con un proyecto y estoy en ese y quiero cerrarlo. Una vez que lo cierro, listo. Ya no me gusta tanto volver sí, a partir de la lectura de otros. Sí, Ahí sí, volver a corregir pero bueno, una vez que lo cerré, ya está. claro. No quiero estar con el mismo libro 80 años. Sí. ¿Para qué se escribe, Mari? ¿Para qué? No sé, para no hacer otras cosas. No sé, la verdad que es una pregunta... Yo cada vez pienso más que la literatura es algo que en algún punto tiene algo absolutamente no sé si anticapitalista, pero que no tiene sentido con el sistema de producción al que todo el tiempo nos llevan, ¿no? Claro. Es poco productivo, o sea, ¿por qué? Es la belleza de lo inútil, ¿no? De lo... Sí, pero a su vez yo creo que tiene su utilidad. Claro, porque, por eso. sí, Esa es. pero Justamente. lo que tiene es que es súper, no sé, no Sí. productivo. O sea, Claro. ¿por qué alguien se sentaría en un sillón a pensar un relato, se sentaría en una computadora a escribirlo, se sentaría con un papel y estaría horas escribiendo Claro. y corrigiendo? Mm. ¿Has transitado talleres de lectoescritura, Mari? ¿Yo como tallerista o como asistente a? Bueno, como ambos. Sí. Sí. De más chica hice más estos talleres. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Y en algún momento con algunas amigas
la Cele, la Maya, la Sofi, hicimos un taller en Bower de lectoescritura y fue una experiencia súper enriquecedora, hermosa. Fue una experiencia para mí fantástica. Y además hacerlo en grupo, era un grupo muy lindo, lo hicimos varios años. Después siguió, yo ya no pude seguir, pero fue una experiencia hermosa de eso. De intercambio, ¿no? Sí. A todos los que entrevistamos, ya cerrando el diálogo, le preguntamos ya como persona en el mundo, como ciudadana, ¿qué cosas de la realidad actual te emocionan, te conmueven, te duelen? Me duelen muchas cosas actualmente, creo, que estamos en una realidad bastante compleja, complicada. Creo que es un tiempo muy del desánimo y es difícil como encontrarle por ahí la vuelta. Hay como mucha crisis económica, social. Me veo a mí y veo a gente de mi edad que medio que no sabe qué hacer o cómo hacer y a su vez decís el laburo, todo. Y me parece terrible porque de repente digo... un montón de gente tan... valiosa. Sí, genial, hermosa, como lo puede ser todo el mundo, ¿no? Seguro. Sea, no estoy hablando de... Y no tener las posibilidades de quizás hacer cosas más interesantes por el mundo. O sea, no sé, por no meterme en cosas pero por ejemplo, IA y etcétera. Decís, finalmente, tiene algo de herramienta y yo también he laburado en laburos en que te dicen, usalo porque si no lo usás, chau. Te pasan por encima. Sí. Pero me parece tremendo cómo como seres humanos terminamos creando cosas para jodernos más la vida, en vez de mejorarla. Eso me parece ¿Y cosas tremendo. que te conmuevan para bien? Que me conmuevan para bien. Y ver también la contención y el amor, aún en los tiempos difíciles. Eso. Qué lindo. Cuando viene desde la familia, desde la pareja, desde un amigo, una amiga... y hasta nos acompañemos en la mierda porque en algún momento también va a cambiar y va a cambiar el color porque creo que, también eso. No hay mal que dure 100 años, así que hay que... Exactamente. Sí. Bueno, hablaríamos horas. De vez en cuando caigo en pedazos y se dispersa mi inteligencia. Los pensamientos se desordenan, allá el cariño, acá la ausencia. Acomódame, junta mis piezas sueltas. Somos distintos y no diferentes. Siempre estamos juntos, aun estando ausentes. ¿Por cuántos mundos voy a encontrarte en algún planeta? O quizás en todas partes. Dejando la tierra, derecho el camino a Marte. Ha sido la canción Junta mis piezas por Pels, elegida por nuestra invitada Mari Mi. Bueno, Mari, ¿algún texto más que nos quieras leer? Sí, este es una especie de escrito más largo que se llama Showers, capítulo 1.
Son los ojos, esa mirada estrábica. Ella busca otro punto, pero son los ojos, achinados, o la pelusa de pelos arriba de los labios. Labios que se fruncen, se ahogan en un movimiento de la carne morena. Si te casás con el Opa, vas a ser la dueña de todo esto. Dueña y señora, del Opa. Empezó como un juego, entre risas. Ella se hacía hacia atrás los pelos teñidos y sonreía, aunque ser el foco de las burlas y malicias de sus amigos no le entusiasmaba. Mientras la camioneta avanzaba, el hombre de adelante, un colla pura cepa, les iba diciendo lo que sembraban a cada uno de los costados. Y eran kilómetros y kilómetros de recorrido sobre el valle en altura. «Esto es un paraíso, don Jaguar», lo salameaba el varón que manejaba la camioneta. «¿Será que podemos trasladar para acá una parte de nuestros viñedos? Sabe que allá abajo, más cerca del pueblo, se han puesto bravos con los impuestos y los precios de cada cosa». La lengua era ese aparato flexible que se teñía de localidades y regionalismos en función de su interlocutor. Se transformaba, y ese varón blanco parecía casi un campesino, un trabajador golondrina más. «Más adelante, mijo. Eso lo hemos de hablar más adelante. Juana, mi señora, quería conocerles antes». Ella miraba por la ventana, mientras el Opa le agarraba los cabellos, los ensortijaba entre sus dedos con callos. Le pedía, a su manera y con pocas palabras, casi un murmullo, que le prestara sus lentes. Accedía ella, más agotada que otras cosas. Las chicas se sonreían, sabían exactamente lo que Ornella podría pensar de esa gente. Estacionan delante de una tranquera. Don Jaguar se disculpa, les explica que tiene el cerrojo trabado y pregunta si no les molesta seguir a pie. Están a unos metros de la casa. Los pies, la gamuza, se hunden en el barro. «Más adelante, señoritas», dice don Jaguar. Las chicas avanzan, detrás va Ornella con el Opa pegado. El varón se adelanta. Antes que la casa, él lo que quiere ver es la parte posterior, ese jardín de ensueño del que le han hablado. Un abismo de piedra entre las nubes, una sensación de estar flotando ahí arriba, donde las correntadas de aire hacen doler las narices y los pómulos y hay una llovizna permanente. Un microclima tan lejano a esos más de 45 grados de la ciudad. Ahí podrían hacer prácticamente cualquier cosa, piensa él. Podrían alquilarlo para firmar, construir un hotel de lujo en las alturas, trazar una nueva ruta del vino, armar viajes de ayahuasca de otro level. Allá arriba podían redefinir la industria del glamping en todas sus dimensiones. Una voz de mujer los llama desde la casa. Entran de a uno. Los zócalos de la puerta son bajos. Adentro el adobe se ilumina ante el fuego prendido en el medio de la sala. Ornella no quiere preguntar dónde está el baño, pero sabe que no va a aguantar más. Le indican por dónde tiene que seguir. Un pasillo y el baño, al final. Contiene la respiración antes de entrar. Sin embargo, cuando ve ese oscuro hueco en el piso entre la arenilla naranja, siente cómo se le cierran todos los orificios. Una sensación de ahogo y mareo simultáneos. Al regresar a la habitación de la entrada, el gran varón ya está sentado al lado del fuego, hablando de números y proyecciones. El colla y su mujer lo escuchan, sin decir nada. Las chicas se apoyan apenas sobre el banco, encima de telas hiladas de colores. Es en esa conversación que se enteran de más detalles sobre el lugar, de un juicio de años contra los Urtubey. La madre de los políticos había acarreado la cruzada por décadas. Decían que ese paraíso les pertenecía. Pero el hombre colla sabía, tenía la certeza de que era ese terreno de sus padres y abuelos, de sus antepasados hasta donde ya no podía recordar. Parecía que esa familia había sido formada en ese mismo barro de altura, antes de las colonias, antes quizás del hombre blanco. La comunidad ya vivía en esos terrenos sin bajar al suelo raso. Habían ganado el juicio y estaban determinados a proteger esa tierra a cualquier costo. El varón blanco afirmaba con la cabeza y las chicas callaban. En el fondo, no existía posibilidad de comprensión entre esas figuras. Capítulo 2. Ornella no había dudado. Una vez que empezó la aproximación más seria, simplemente permitió que todo fluyera a velocidades quizás insospechadas en un principio. No es que la familia de Opa estuviera tan contenta con ese compromiso, pero el hombre estaba determinado y era con todo el mayor de los hijos. Si eran matacos, chané, wichis o tobas, a Ornella y su gente poco les importaba. Era lo mismo al final.
la misma carne rojiza marrón, y la cara achatada, casi un bollo de esos baratos que se vendían en las esquinas y en los cruces de las autopistas. El casamiento rápido, como si hubiera algo que esconder. Una vez que los papeles estuvieran firmados, ella podría hacer lo que quisiera. Eso les decían sus más cercanos. El varón y sus amigas la convencieron de que era una jugada maestra. Ella ya había estado comprometida antes, con un nani que la dejó unos meses antes de las nupcias. No en el altar, aunque casi. El opa, en cambio, había seguido hasta el final. La había besado y manoseado, su baba sobre los pómulos y el maquillaje caro, resbalándose por el cuello fino de Ornella que no temblaba, sino que era como una estatua. Recibía el afecto del mundo sin responder ni reaccionar. A Lopa no le importaba que su familia hubiera pertenecido a una oligarquía en decadencia, si se trataba de una virgen o de la más putana de todas. Él se entregaba en cuerpo y espíritu a esa princesita blanca que hacía pucheros como si estuviera obligada a permanecer ahí. Los primeros meses de matrimonio son quizás los más difíciles. De Perfect Girl por Marot, elegido por nuestra invitada Mari Mí. Bueno, Mari, lo que quieras decir ya para despedirte. Bueno, primero que nada agradecerles un montón, agradecerte a vos, Jorge, por la invitación al programa. Me parece súper importante que existan estos espacios para escuchar a otro, para recomendar, para poder estar en contacto más con la literatura y más que sea de Córdoba. Estamos muy acostumbrados a pensar todo en Buenos Aires. Exacto. Eso por un lado. Por el otro, también un súper agradecimiento a Borde Perdido y a Nudista, porque me parece que es un montón tener editoriales que confíen en autores y autoras, porque es la manera de poder seguir leyendo, escribiendo y generando nuevas lecturas y escrituras. Así que eso. Bueno, Mari, ha sido verdaderamente un placer tenerte en el programa. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que nuestra invitada va a ser Beatriz Botero. Buenas noches. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz.
Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir, que la noche oscura y misteriosa baila para ti.